Ok, buen día, buena semana a todos, bienvenidos y bienvenido a mí. Ok, vamos a dar una clase especial hoy, una clase común. Clase sobre Maimónides. ¿Por qué? Porque este jueves es el aniversario de la muerte de Maimónides del Rambam. Voy a hablar cosas que tienen que ver con su historia. Es una historia muy interesante. Su vida, sus libros, sus acciones y demás, es su legado a toda la humanidad y al pueblo judío. ¿Ok? Bueno, ¿dónde nació el señor Maimónides? El señor Maimónides nació en España, en Córdoba, en lo que se llama República el Andaluz, que está bajo dominio árabe. En el año 1120 algo, 28, algo así, 1128, en Córdoba. Es Córdoba, es como usted, pero no, sin acento. Ok, digamos, bueno, él nació, como dijimos, en Córdoba. Hay gente que están... que quiere fomentar que la gente, aunque tenga dificultades en el estudio de la Torah. 1135. 1135, ok. Quiere fomentar, por ejemplo, yo como rabino quiero fomentar que la gente, aunque tenga dificultades, estudie la Torah y ahí Dios lo va a iluminar y Dios le va a dar éxito. Entonces inventaron un cuento que se llama que el Rambam era el hijo del carnicero ahí en Córdoba. Sí. El carnicero, y era un burro, no entendía nada. Y el padre juntaba monedas para pagarle a alguien que le enseñe, ¿no? El tipo, una roca, no entendía nada. Hasta que al final el niño Maimónides, que antes era Maimónides, era Moshe, lloró y rezó, y Dios le iluminó y le abrió las fuentes de la sabiduría, y ahí se hizo un gran rabino. Bueno, es muy bueno fomentar que la gente estudie, bueno fomentar que la gente pueda pasar por sus obstáculos. Pero no entiendo por qué tiene que ser a cuesta del Rambam. Porque el Rambam, el padre era Dayan, era juez, el abuelo era juez, el tatarabuelo era juez. Es un linaje que desde que se selló el Talmud, en el año 560 y pico, generaciones de jueces rabínicos, ¿ok? El padre, el abuelo, el tatarabuelo, el Espíritu Santo y amén, todos. Todos eran jueces, todos eran grandes de Torah. ¿Por qué tiene que.? No importa que sean carniceros, no está prohibido ser carnicero. Pero no inventen de que un cuento para decir, bueno, ¿qué va a hacer? Mire, si usted tiene un problema, el Rambam también tiene un problema. Al final, ¿qué pasó? Dios lo iluminó. No, Dios ilumina a todos, pero no se falta contar cuentos estúpidos, ¿ok? Entonces, el padre se llamaba Rabbi Maimón Sfaradi. Hay que entender que en ese momento no se llama Sfarad, el andaluz, es decir, cuando Maimónides escribió una carta, lo firmaba en árabe, ¿qué decía? Rabbi, Musa Ibn Maimón el andaluz, ¿no? De Andalucía, ¿ok? Primero, ¿saben de por qué el lugar de España se llama Andalucía, se llama Andalucía? No. Andalucía. No, por los vándalos. Los vándalos son un pueblo del norte de Europa que dieron una vuelta por todo el mundo, más o menos al sur de Europa, pasaron por el norte de África, cruzaron Gibraltar, llegaron a España, llegaron a Roma, demolieron Roma, quemaron Roma y ahí se desparramaron. Y se te desviaron el camino porque era mucho más rápido llegar del norte de Europa hasta Roma, ¿no? Digo, y no sé, el Waze lo mandó por otro lado y se fueron a dar una vuelta terrible por todo el mundo. El asunto es que los vándalos no eran un pueblo normal, eran un pueblo vandálico. ¿Qué significa? De ahí salió el vandalismo. Ellos venían a un lugar y quemaban todo y arruinaban todo, y llevaban todo el oro y la plata y seguían al próximo lugar. No se sentaban en ningún lado, no conquistaban ningún lado para quedarse, es puro hacer daño. Y de ahí salió el verbo en español de hacer vandalismo. Y cuando llegaron a Andalucía, ahí se quedaron unos años. Entonces se llamó el lugar Andalucía. Cuando se fueron para Italia y dejaron ahí el lugar, es el lugar de los vándalos. Y de ahí salió Andalucía. Se borraron la B, quedó Andalucía. ¿Ok?
para que sepan historia. Usted es español, ¿cómo no lo sabe? No entiendo. Sí, sí. Ah, lo sabía, ¿por qué no dijo? Pregunté. Dice que era por los vándalos. Ah, sí, usted me dijo. Luego también, Encima de viejo estoy sordo, ¿viste? Así es el asunto. luego también Que es el problema. se establecieron por un tiempo muy largo como en el sur de España y luego en la zona de Túnez y por ahí también. Sí. Bueno, seguimos. Entonces, Rambam nació, se crió en el lugar, en Córdoba. Córdoba era la capital, hay que entender, la capital del reino. Un lugar súper desarrollado, súper arquitectónicamente. Hasta el día de hoy se encuentran cosas fantásticas que construyeron los musulmanes. Hay que entender que en su tiempo, en el tiempo en el cual Rambam nació y creció, el imperio árabe que dominaba, hay que entender, dominaba desde Pakistán hasta España. En serio, es increíble la cantidad. Y como lo saben, no sabían de técnica, ni de filosofía, ni de nada. Estudiaron y fomentaron el pago y la sustención de grandes científicos en todas las áreas. ¿Ok? En todas las áreas. Literatura, filosofía y demás. Toda la filosofía griega que el mundo dice que estudiamos los griegos es mentira. Los griegos, la filosofía griega fue traducida al latín y les estudiaba únicamente en iglesias. Los que lo desarrollaron la filosofía griega son los árabes, Ibn Sina, el Farji y demás. Y de ahí se llegó, con la influencia de los árabes que dominaron España, llegó a Europa. No llegó por Grecia, ¿ok? No, pasó por los árabes. Fue traducido al árabe y del árabe a los demás, ¿cómo se dice? Idiomas. Ahora, ¿qué pasó? Cuando él tenía 16 años, él tuvo que escaparse de España, de Córdoba, y se fue a Marruecos por unos años. ¿Por qué se tuvo que escapar por Europa? Porque estaba en la época de la desestabilización de los imperios, de los reinos árabes en todo el norte de África y en España. Y surgieron líneas súper extremistas, musulmanes súper extremistas, que perseguían a los cristianos, por supuesto, y perseguían a los judíos, y demás desastres. Entonces no se podía vivir como judío, en serio. Y tuvo que irse a 16 años. Pero él siempre recordó a Córdoba como el país donde nació, ¿okay? Y siempre dijo, el país donde ahí surgí, y siempre tenía sus buenos recuerdos del lugar. Con todo eso tuvo que escapar, de un día al otro más o menos. Tuvo que ir hasta el mar y subir en el primer barco para llegar a Marruecos. Marruecos también era árabe, pero tenía otro tipo de raye, es decir, estaban los extremistas en Marruecos, estaban los extremistas en España. Si uno llegaba a Marruecos, los extremistas de Marruecos dejaban a los judíos estudiar, mientras sea ciudadano de España. Entonces yo tenía papel, yo nací en Córdoba. Entonces sí puede estudiar Torah, no hay ningún problema. El judío marroquino y el extranjero judío sí, porque es extranjero, él no nació acá, no tengo problema. Creo que eran los almorávides. Almorávides y demás, había muchos, ¿cómo se dice? Es decir, él cuando nació en Murabitón. Y los almohadín eran del sur que llegaron después. Ahora, lo interesante es que cuando él llegó a Marruecos, sí estudió con su padre, con su familia. Él estudió también un poco. Y hay que entender que ya desde muy temprana edad, él empezó a escribir. El primer libro que escribió es la síntesis de toda la filosofía aristotélica. Es decir, el Rambam no era grandísimo, increíblemente grande en todo. Era increíblemente grande en todo. En filosofía, en medicina, lo que sea. ¿Ok? Era una ¿cómo se dice? Una enciclopedia andando. Todo sabía, todo estudiaba, todo, en serio, todo. Cuando él escribe en el libro Morón de Bujín, yo estudié todos los tipos de idolatrías que existen en el mundo. Incluye el Dir Veda hindú y demás. Estudié todas las idolatrías del mundo. Todas.
Si para él decir, yo sé todo, no de Torah, de idolatrías. Es decir, yo cuando escribí esto, antes de escribir supe todo, estudié todo. Y así en ciencias, él sabía todo. Es una cosa que no se puede creer. ¿Para qué las estudió? Porque una persona íntegra que tiene capacidad tiene que usar la capacidad que tiene. ¿Okay? Hay gente que dice que no, que preferiría ser un burro con título. Y el Ramá dice, no, yo tengo capacidad, lo estudio. Aparte para declarar qué es idolatría, qué no es idolatría, hay que recibir las cosas buenas también de la filosofía griega. Pero supo, como se dice, convertirlas al judaísmo, ciertas cosas no. Yo digo que no. Pero por lo menos al saberlo, si uno no sabe, no puede ni siquiera saber qué captar de las demás ideas. Ahora, el primer libro creo que escribió, él escribió muchos libros que son, como se dice, libros que no fueron revisados después, la mayoría se perdió. Uno de los libros que quedó es Milota y Gayón. Milota y Gayón viene a ser las palabras de la... Y Gayón viene a ser... no inteligencia, viene a ser la lógica. Ahí resumió toda la mayor parte de la filosofía aristotélica. Y oraciones, y sintaxis, y metafísica y demás. Pero escribió muy temprano, estamos hablando antes de que tenía 20 años. ¿Okay? Los primeros escritos, el primer libro muy importante de Halajá que escribió de Torah fue el comentario de todas las Mishnayot. Hay que entender de que en ese tiempo no había nadie que hubo escrito un comentario a la Mishnah. Hay que entender, la mayoría de la gente estudiaba Mishnah, no una. Entonces la gente no tenía leía el texto y al no tener ningún comentario, se embarraba. Y tampoco podía sacar cómo es la halajá y demás. Estaba de perdido. Es decir, o no entendía el tema, o no entendía de qué estás hablando, de qué detalle, o tampoco sabía cuál es la conclusión halájica. Entonces lo que hizo él es que le escribió un libro, que es el comentario a la Mishnah, que después se llamó Amaor, lo que ilumina, ¿cómo se dice? La explicación que ilumina. Como sea, él empezó a escribir, es interesante, en una carta él dice que empezó a escribir, decidió escribirlo y empezó a escribirlo ¿dónde? En el barco cuando se huyó de Córdoba, en el mar, la mitad del mar. Empezó a decir, bueno, lo que puedo ayudar al pueblo de Israel es hacer una explicación a la Mishnah, a la base de la Torah oral. Y empezó a escribir, es increíble. Y después lo terminó de escribir más o menos cuando tenía 23 años en Marruecos. Fue el primer libro que escribió, que son 3 tomos. Es bastante grande. ¿Ok? Después, ¿cómo se dice? Sabía muchísimo de medicina. Él estaba en contra de que la persona reciba dinero para estudiar Torah. De ninguna manera, nada. Pero él, lo que sí se podía hacer, si una persona quiere estudiar Torah, si puede que la familia lo ayude. Entonces el hermano se ocupaba de negocios y le daba un porcentaje de las ganancias a él. Y con eso se podía mantener y podía seguir estudiando. Estudió medicina, estudió acá, estudió allá. La persona que es pobre, ¿cómo hace? La persona que es pobre, ¿cómo hace? Trabaja y estudia lo que pueda. Y Dios lo va a ayudar. Ahora, como sea, él siguió estudiando, todo. Llegó a Israel, él viajó a Israel, pero en Israel hay que entender en qué época llegó. Él llegó a Israel cuando dominaban acá los cruzados, ¿ok? En la época que dominaban los cruzados, era un desastre. ¿Por qué era un desastre? Porque los cruzados, viste que aparecen muy lindos los cruzados, ¿no? Con el caballo, y vestimenta así. No como los árabes asquerosos. Somos nosotros el occidente iluminado, el adelanto. Muchachos, un poco bajar el volumen. El iluminado. No. Los cruzados son una manga de bárbaros, ignorantes, brutos y sanguinarios. Cuando llegaron a Jerusalén, mataron a todos los árabes y a todos los judíos. Uno vivo. Por ahí quedaron, hay quien dice que quedaron 10 vivos. Ellos mismos dicen de que los caballos estaban caminando sobre sangre. Necesitaban
galopaban la sangre de la gente que mataban. No dejaron nada vivo, de puros brutos ignorantes que son. ¿Ok? Y sanguinarios. Ellos vinieron con la religión del amor. Bueno, mataron a todos, tanto amor que tenían la gente. No dejaron nada vivo. Es muy fácil querer a la gente cuando uno lo mata a todos. Yo los mato a todos y al final los quiero. Les quiero a todos los muertos los quiero. Sí, los quiero, pero muertos. Interesante la idea. Como sea, en esa época, judíos no podían estar en Jerusalén. Los pocos judíos que estaban alrededor de Jerusalén fueron expulsados. Él dice de que él entró al monte del templo. Pero hay que entender cómo entró al monte del templo. Disfrazado. Es decir, él se disfrazó. Ni tampoco tanto de árabes. Llegó un tiempo en el cual terminaron de matar a los árabes. Entonces, a los 10, 15 años empezaron a descender. Ellos, hay que entender, los cruzados no dominaban un lugar y lo desarrollaban. Necesitaban a los árabes para comerciar. Entonces dejaron venir a varios árabes. Por supuesto que no. Y él entró al monte del templo y rezó ahí. Él mismo dice que rezó ahí. Pero hay que entender, no había nada. Hay que entender. El más grande rabino de la época llega a la tierra de Israel. Con de toda la tierra de Israel, no sé si hay 200 judíos. No sé. Hay en el norte. Hay un poco más. Nada. En esa situación tan desastrosa, lo peor que podía hacer es decir, lo mejor para sí mismo que podía hacer el Maimónides, que era quedarse a vivir, porque él quería vivir en la tierra de Israel. Lo peor que podía hacer para el pueblo de Israel es que se quede a vivir ahí. Era un error fatal. Ahora, como él era un gran médico, se formó lo que se llama la coalición del Imperio Árabe Ayubi. ¿Por qué se llama Ayubi? Porque el que lo unió y conquistó todo y después echó a los cruzados fue Salah ad-Din el-Ayubi. Salah ad-Din. El famoso Salah ad-Din, este mismo. Y él tuvo como capital a El Cairo. Y él se fue al Cairo y lo invitó a Maimónides a ser el médico personal de él y de su familia real. Y él se ocupaba de eso, Maimónides. Él era encargado de la salud de toda la familia real, de la familia de Salah ad-Din, y de incluido de Salah ad-Din. ¿Ok? Por eso estuvo en Cairo. ¿Y lo dejan estudiar? Y no, él mismo dice de que no tenía ni tiempo de estudiar, porque él salía a la mañana temprano, antes del amanecer, y él no vivía en el Cairo, porque en el Cairo casi no había judíos. Él vivía en Fosfat, que eran, por ejemplo, 20 kilómetros, no sé cuánto, del Cairo. Y tenía que viajar todos los días, y dice, cuando llego muerto, porque casi ni como, ni estoy todo ocupado con las medicinas, y cuando llego, estoy tan cansado que me siento, y cuando llego hay una cola de acá hasta no sé dónde de gente enferma, judíos que vienen ahí, o árabes que vienen a la comunidad de ahí, y quieren que los ayude con consejos de medicina. Y dice, estoy tan cansado que no puedo, les pido mi perdón, de que no les perdono a los enfermos porque no puedo pararme. Estoy así. ¿Y usted qué tiene? Que alguien me ayude a mí. Dice, tome esto. El otro. ¿Y usted qué le pasa? Ay, muéstrame. No de arrogancia. Estoy demolido. ¿Ok? Entonces dice, un alumno de él le pide cuándo puede venir para poder estudiar con él un poco. Dice, mira, el único día en la semana que tengo para estudiar contigo es Shabbat. Y Shabbat tengo muchísimas clases. Entonces, en el medio, entre una clase y otra, sí. Pero no tengo tiempo, que te explico. Yo salgo a la mañana y dice ahí, ¿cuál es el tren de vida de Maimónides? Es cosa de locos. Es una persona normal, no lo podía hacer. Con todo eso, él seguía con la práctica, con los escritos de Torah que seguía escribiendo entre días. Más o menos cuando ya dejó de ser ¿cómo se dice? El médico de todo lado. Es decir, puso su gente que él siguió por arriba, pero hay gente que iba, médicos otros que lo trataban a la familia real, tuvo su tiempo más o menos un poco libre para dedicarse al más grande libro que él escribió. Hay que entender, cuando él escribió la explicación a la Mishnah, en el camino a la explicación de la Mishnah, escribió 2 libros más dentro. Por ejemplo, está
el prefacio al comentario de la Mishnah. Así. Después escribió el prefacio al capítulo 8 del tomo del Sanedrín. Ahí explicó muchísimas cosas que tienen que ver con Mashiach y Geul y redención y esto y lo otro y demás. Después, antes del libro de Avot, antes del tomo de Avot, que es toda la parte ética de la Torah oral, ahí escribió lo que se llaman 8 capítulos. 8 capítulos, que son cosas que tienen que ver con buena conducta, con buena personalidad, cómo mejorar la personalidad, cómo mejorar mis tendencias malas o buenas o mediocres y demás y demás. Es una obra de arte lo que hizo ahí. De todo eso tengo clases en español en el sitio de Mejor Meir, pueden fijarse. Suena para quién, tengo tengo todos los 8 capítulos, lo que se dice, y tengo también el prefacio de la Mishnah. Está todo en el sitio de Mejor Meir. ¿Ok? Hay que buscarlo bastante porque hasta que lo encuentras te saque el alma. Pero si lo encuentran, conviene. No porque sea mío, porque es el único lugar donde no conozco a nadie que los haya explicado en español. No conozco. Conviene. Aparte que si me hacen like... Por supuesto, si no me hacen like los mato. Yo los convenzo rápido. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Sí. ¿Cuál es la obra? Pará, quiero que estés en ¿Tu nombre? Mishneh Torah. Mishneh Torah. Ok. Mishneh Torah es... lo que pasó así. Cuando él tenía más o menos 50 años, que ya dejó un poco su ocupación como médico, tuvo, pero más por arriba. Entonces él llegó a la conclusión de que, ¿cuál es el problema? Hay que entender, la Torah es Torah oral. La Torah oral es la Mishnah. Después de la Mishnah viene el Talmud. Y teóricamente, gente que estudia una página del Talmud, estudia toda una discusión, al final llega a una conclusión de qué es lo que tiene que hacer. Esa fue la intención de los rabinos que escribieron el Talmud, de que la gente pueda sacar la conclusión a la que hay que saber qué es lo que hace en todos los temas. El pequeño problemita es que muchas veces no lo explicaron, no lo dijeron de manera tan clara. Entonces uno se puede romper la cabeza y decir, no, yo pienso que este tiene razón. Y el otro dice, no, yo pienso que el otro tiene razón. Y se empieza a discutir y no termina más. Entonces dice Maimónides, que estamos hablando de ya 500 años, 600 años después de que se escribió el Talmud, dijo, la gente no sabe cómo sacar las leyes del Talmud. Problema. Pero lo que tengo que hacer no hay otra opción, es que tengo que escribir todas las conclusiones halágicas del Talmud de Babilonia. Es una obra sin precedentes, una obra enorme, un trabajo de gigantes, y él mismo atestigua de que durante 10 años no salió de su casa. Se encerró por 10 años en su casa. Sí, tenía un templo, venía gente a rezar todos los días en la casa de él. Dije, tuve 10 años, así escribe en el prólogo, 10 años sin salir de mi casa. Hay una vuelta, justo hay un paseo y mi esposa quiere que ir a Mayor a comprar y me invito a mi cuñado que se muera al mundo, no salgo de mi casa. El que quiera venir, que venga. Él mismo activo, no salí de mi casa 10 años. Y hay que entender, sí. Y Shabbat tenía templo en su casa. Se propone no salía. No sabía. Me senté a estudiar 10 años y escribir, 10 años. ¿Había clases que venían y fazían? Sí, pero no, él se sentó a estudiar. ¿Okay? Ahora hay que entender, él se sintió siempre como, vamos a decir, que él hace la obra que hizo 1000 años antes o 900 años antes Rabbi Yehuda Nasi. Que Rabbi Yehuda Nasi tomó toda la Torah oral y la escribió con Mishnah. Y él, de cierta manera, se vio como, yo soy el que hago la otra cosa, que es lo mismo. ¿Por qué Rabbi Yehuda Nasi escribió la Mishnah? Porque dijo a la gente, lee la Torah escrita,
escucha clases de Torah oral, pero ya no es muy difícil de acordarse. Es muy difícil estamos esparcidos por todo el mundo. No hay rabinos que nos enseñen. Entonces vamos a hacer un código escrito de Torah oral. Ahora, Rabbi Yehuda Nasi, cuando escribió la Mishnah, él la escribió sola. Él recopiló de muchísimos alumnos de la generación anterior, que escucharon de los rabinos de la generación anterior. Y tenía también cosas escritas, algunas otras cosas escritas. Y aparte, él no lo escribió solo. Él y todo el Bet Midrash, todos los alumnos, los mejores alumnos de él, se sentaron con él durante años para escribir. Ahora, Maimónides no se sentó con nadie. ¿Con quién se sentó? Con el mismo. Con él mismo. Es decir, lo que hizo el Maimónides no lo hizo Rabbeinu Kadosh. Porque Rabbeinu Kadosh lo hizo con muchísima gente. Y Rabbeinu Kadosh era el presidente del Sanedrín y estaba muy bien de manera económica y demás y demás y demás. Maimónides estaba en una situación un poco de acá para allá y se sentó 10 años solo para escribir, y solo. Y no tenía ni con quién que pedir un consejo. No es que digo, bueno, yo tengo algunos otros alumnos que les digo y me dicen en qué me equivoco, por eso puede decir de otra manera. Nada, él se escribió solo. Es totalmente inconcebible. Es totalmente inconcebible la capacidad de sintaxis. Hay que entender también todo el que estudia el libro, que se llama Yad HaZakah, o Mishneh Torah, lo mismo. Son 14 tomos. Yo tengo que estudiar todos los días. Pero todo el que estudia ese libro se entiende la capacidad sobrehumana, es sobrehumana. No existe. En serio, no existió antes de él y no existió después de él. Esta capacidad de sintaxis, de organización de las leyes, mucho más sofisticada que cualquier libro que se haya escrito antes. Y no hay ningún libro en esta época que puede ser en ese nivel. ¿Entendés? Es decir, él toma el tema, yo qué sé, ¿qué toma? Tema de tal sacrificio. Bueno, ¿cómo se llama el sacrificio? ¿Cuándo es el sacrificio? ¿Dónde? ¿Qué? Acá, leyes, reglas generales de todos los sacrificios. Todo súper detallado. Uno llega de la generalidad a la particularidad de manera ordenada. Una persona que sabe hebreo, o si está traducido a otro idioma, puede estudiar en otro idioma, le va a costar no entender. Es decir, si se sienta tranquilo y estudia, lo va a entender. Aparte del nivel de hebreo. Es decir, él siempre decía que Rabbeinu Kadosh, así cuando escribió, él era el más grande que sabía de cómo escribir en hebreo. En su época, Maimónides era el más grande. No existió esa perfeccionalidad del hebreo a ese nivel. Ni anteriormente, ni posteriormente, en serio. Es decir, por eso es tan importante ese libro, que es la base de toda la literatura halágica desde él hasta ahora. ¿Por qué? Porque tiene razón, después tuvo el Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, que escribió el Shulchan Aruch. Pero con todo eso, el Shulchan Aruch está basado en ¿qué? Es decir, la idea del Rambam siempre lo acompaña. Él mismo dice que la idea principal es la idea del Rambam. ¿Entendido? ¿Cuál es la diferencia entre el libro que escribió el Rambam y el Shulchan Aruch? Que el Shulchan Aruch habla únicamente de temas halágicos actuales, que se cumplen hoy, que no tenemos pureza e impureza, que no tenemos templo y demás y demás. El Rambam, no, el Rambam escribió todo de todo. Es decir, el Rambam escribió las leyes de hoy y las leyes que van a ser cuando se construya el templo. Y las purezas que hay, las purezas que van a ser cuando se encuentre el que se llama la vaca roja y demás y demás y demás, y se pueda purificar de manera completa. Es decir, es una obra que no existió. En serio. Ahora, es tan impresionante que por eso hay, es el único libro que fue escrito hace más o menos 900 años. El Hazakah. Y no se deja de estudiar. En serio. No se deja de estudiar. En muchísimas comunidades. Es decir, la base halágica hasta el día de hoy, tanto si por ahí no estamos de acuerdo en tal halajá que él diga. ¿Ok?
o usamos, o nosotros acostumbramos de otra manera, por los sujarrús, por costumbres, por esto, lo otro, pero igual. Nadie puede dejar de destacar lo que se dice, la grandeza y la capacidad, no nada más intelectual, sino que hay mucha gente que tiene capacidad intelectual, pero es totalmente desordenado o tiene faltas en orden. El Rambam es totalmente ordenado, aparte de la capacidad sobrehumana que tiene, porque hay que entender, para escribir eso tuvo que pasar por todo. Yo de vez en cuando estudio, trato de estudiar todos los días el libro, y cuando de repente encuentro una alajá, son 4 renglones, pero para escribir esa alajá y decir, esos son los 83 tipos de daños en cuerpos de animales que provocan que la carne no sea kosher. 83 tipos de enfermedades. Esta enfermedad, este daño, esta le falta, 83. Para pasar eso, él tiene que saber, él tuvo que pasar por toda la ciencia de zoología, más o menos. ¿En serio? Eso se puede cuidar, por eso la carne kosher, eso no se puede cuidar la carne kosher. Para decir cuáles son los 36 tipos de castigos que uno puede llegar a recibir, castigos de látigo, por distintos pecados. Y dijo esto y ninguno más. Para escribir eso tuvo que pasar por todo el Talmud. Dar una vuelta por todo el Talmud. Uno, otro, tercero, cuarto. Sintetizar todavía que una alajá de 4 renglones. Increíble. Es totalmente inconcebible, en serio, que una persona sola la puede hacer. En serio. Y eso, es decir, hizo un cambio total en la forma de estudio de alajá. Hay que entender de que la obligación de cualquier judío por ser judío es, ¿cuál es la obligación? Uno llega al cielo, le preguntan, ¿usted sabe Torah? ¿Estudió Torah? Puede ser que sí, puede ser que no. Y lleva las consecuencias. Y eso es decir, ¿cuál es la obligación en la que un judío que tiene que salir de este mundo sabiendo? No de memoria, no en el momento de la muerte. No, estamos hablando de que va al cielo y dice, ¿estudiaste Torah? ¿Tu obligación la cumpliste? Sí. ¿Cuál es? 1. Estudio de toda la Biblia, todo el Tanaj, los 24 libros, y estudio de todas las conclusiones alágicas del Talmud de Babilonia. Escribe el Rambam mismo en el prefacio, dice así: cuando una persona estudia toda la Biblia y estudia mi libro, no necesita estudiar ningún otro libro en la vida. Entonces dice, wow, este es un orgulloso. Digo, no. Podés estudiar Talmud, no hay ningún problema, estoy a favor. Pero está lo mínimo indispensable. ¿Qué es lo mínimo indispensable? Las conclusiones. Las conclusiones te las escribo yo. Hay algún otro que puede discutir con cierta conclusión, que la entiende distinto que yo, no hay ningún problema. Ningún problema. Pero eso es lo que tenés que estudiar, no toda la discusión talmúdica hasta que se llegue a la halajá. Hay que saber la halajá. Si subes toda la discusión y no sabes cuál es la decisión halágica de esa página o de esa discusión, entonces sirve para ¿cómo se dice? Para una especie de gimnasio para el cerebro. Las neuronas se mueven para acá, para allá. Interesante. Uno queda menos estúpido en la vida. Pero uno tiene que saber también qué es lo que tiene que hacer. Para eso fue escrito el Talmud. No por una especie de entrenamiento cognitivo, sino para que sepas qué es lo que debes hacer. Y eso es lo que te doy yo. Que sepas qué es lo que debes hacer. Tú dices que en esta halajá me equivoqué, que se puede entender de otra manera. No hay ningún problema. No tiene ningún problema. Más todavía, él no tiene ningún problema con gente que escribió de que en tal lugar se equivocó, en tal lugar se equivocó. Porque es sabido, cada uno nos puede explicar de otra manera. Pero más todavía, hubo varios rabinos, al fin de sus días se le escribió un libro que se llama La Guía de los Perplejos. Y ahí salieron varios contra él porque a muerte. Porque el equipo, ahí hizo un trabajo enorme que es de enfrentamiento con cierta parte de la filosofía aristotélica y demás. Y aparte, es decir, hizo una especie de trabajo enorme de tratar de
desmaterializar a Dios. Porque uno lee un versículo, la mano de Dios hizo golpear a los egipcios. Entonces, ¿Dios tiene mano? Ahora no parece una estupidez, ¿no? ¿Pero por qué no se parece una estupidez? Porque Maimónides escribió su libro. Antes de Maimónides, un judío normal pensaba de que Dios tenía cuerpo. Porque está escrito en la Torá, en la mano de Dios. Sí, infeliz. Pero la mano de Dios no significa que Dios tiene la mano. Entonces dice, la mano de Dios significa tal y tal cosa. Los ojos de Dios terminan en cosa. Y ¿okay? Y explica cada uno de esos versículos de manera normal para que uno entienda de que Dios no tiene cuerpo. ¿Cuál es el problema de que Dios tenga cuerpo? Tiene forma. Tiene límites. Tiene límites. Si Dios tiene cuerpo y la mano es esta, quiere decir que acá no es mano. Y eso es herejía. ¿Ok? De Dios, que decir que Dios tiene límite, algún límite. Físico o espiritual o lo que sea. Forma. Cualquier forma están diciendo que lo que no está dentro de la forma está fuera de Dios. Esa es herejía, prácticamente. Entonces, pero hay varios rabinos en el sur de Francia que se van en contra de él por varias cosas que él escribió. Eran mucho menos abiertos a cualquier influencia de filosofía griega y demás. Y dijeron de que iban a quemar sus libros o algo así, o por lo menos a excomulgar, es decir, decir que no se puede estudiar los libros de él. Cuando le encontraron Maimónides que en Francia se armó un lío bárbaro en varias comunidades porque dicen de que van ¿cómo se dice? A sacar sus libros de los templos para que la gente no los estudie y no se arruine. ¿Qué es lo que dijo Rambam? Le contesta había un alumno de él en Francia que le cuenta, mirá, rabino, no sé cómo decírselo, pero un drama acá, un rabino que hizo un lío bárbaro. Él tenía alumnos en Francia. Entonces le dijo, mirá, la verdad viene bien. Me hace propaganda. Es decir, hay que entender. Estamos antes de la época ¿cómo se dice? De la imprenta. ¿Cómo un libro se pasaba? Manuscrito, no. Es decir, el Rambam cuando quería publicar que el libro se esparza, tenía un libro, traía 2, 3, me escriban y me den los capítulos para que yo los rectifique, ¿ok? Y firmaba después de todo el libro, este libro es auténtico, ¿ok? Y la fecha y lo daba. Es decir, esa es la única opción. Cuando un libro tiene que llegar a Francia, hacía falta que una persona se siente y copie todos los 14 tomos. Es el problema, ¿me entiendes? Entonces dijo Maimónides, la verdad, ¿quién me conoce? Nadie. Ahora que todos hablan de mí, me hace propaganda gratis. Viene bien. Es decir, hay una clave propagandística, que hablen de ti, que hablen para bien, que hablen para mal, que estés ahí. Este es un degenerado. No está degenerado. Es medio degenerado. No, es súper degenerado. No es bueno. No es tan bueno. Todo el mundo habla. Que hable y hace bien. Así la gente por lo menos dice así. La gente me va a excomulgar. ¿Y qué va a pasar inmediatamente? Todo el mundo va a querer verle el libro de costado. Sin que lo vean. Entonces al final la gente va a estudiar. A los gritos, por bien o por mal, la gente va a estudiar. ¿Vale? Dice así, él dijo así, mis libros, yo sé que hay gente que te está en contra, estoy consciente. Pero al final, yo sé que va a llevar unos años, pero debe llegar una época en la cual todos van a estudiar libros. No hay nada que hacer. Ya sé, como dice, el tren salió de la estación ya. O sea, no hay como pararlo. Yo sé que al final la gente va a aceptar mi libro. Que griten, que pataleen, no importa. Yo tengo confianza de que la gente va a entender de que mi intención era para bien. Y la gente va a estudiar. Y tiene razón. Hasta el día de hoy. Hay que entender que en el mundo de la yeshivot, cuando una de las grandes cuestionamientos en cualquier estudio de Gemara es si Maimónides se contradice en tal contradicción en sí mismo. Es decir, te puedo mostrar bibliotecas enteras de este tamaño de este cuarto, que hay de libros que tratan de explicaciones a Maimónides. No explicaciones textuales, que es lo que dice. Eso es fácil. Sino
Si hay una contradicción entre el Maimónides en tal ley y después otra contradicción, lo que parece una contradicción en otro lado. Por lo general, si dicen al Rabino Shalem, Mahon Meir dijo tal cosa, después seguimos al Rabino Shalem, después de 10 años dijo otra cosa, ¿qué la gente dice? Contradicción. Nada, no dice nada. O está senil, o estuvo senil y se curó, o está haciendo senil ahora, o cambió de idea, y me importa un pepino lo que diga Rabino Shalem. No les interesa tanto. Pero Maimónides es tan respetado y es tan sabido como ¿cómo se dice? Un genio de la Torah. Que entonces, venga, siéntese. Entonces, como es tan respetado, es inconcebible que haya una contradicción. Por eso todo el mundo escribe. Para explicar de que esa contradicción es contradicción, o tratar de cuestionar, o tratar de solucionar el problema. La gente se ocupa en solucionar contradicciones, pseudo contradicciones de Maimónides, de hace 900 años. Porque no lo entendieron, porque de tanto respeto que le tengo que buscar cómo puede ser que acá escriba acá, y acá escriba un poco diferente. Entonces tengo que buscar por qué. O sea, lo tienen como perfecto. Sí, al tenerlo como perfecto, entonces tengo que averiguar por qué entiendo yo. El problema está conmigo. ¿Por qué no con él. la contradicción? Yo entiendo una contradicción, y bueno, porque tú, tu pequeñísimo cerebro, no tuyo, el mío, entonces usted piensa de que es una contradicción, y parece que no, señor, lo puede estudiarlo de vuelta. Entonces me tengo que romper la cabeza para explicar la contradicción. Hay veces que él sí cambió de idea. Yo estuve una vez, no me acuerdo, tenía que escribir tuve 4 meses estudiando un tema. 4 meses en el Mahón que yo dirijo. Un tema súper complicado. Y el problema está de que Maimónides escribió, como dijimos, el comentario de la Mishnah cuando era bastante joven, unos 23 años. Y ¿cómo se dice? Para pasar de un libro al otro, para que yo lo traspase, ¿qué hacía? Ponía a otra persona, lo escribían, y él se revisaba y firmaba. No es que él se ponía a copiarlo. ¿Ok? Y encontré que hay 3 manuscritos firmados por el Rambam del comentario de la Mishnah, y el tercer manuscrito, según las fechas, es el último. Él cambió de idea. En ese tema cambió de idea. ¿Ok? Escribe tal cosa en el primero, en el segundo escribe lo mismo, en el tercero cambió de idea. Y eso, si una persona, si la tierra de Israel, que está trabajada por una persona no judía, está absenta de pasar el diezmo, o no. Y tiene que ver con Shemitah, tiene que ver con muchas cosas. ¿Sí? Un campo de un árabe, toca sacarle el diezmo o no. Sí, no. Entonces, en el libro, en el Mishneh Torah, dice de que sí. Pero en el comentario de la Mishnah dice que no. El comentario de la Mishnah lo hizo cuando era joven. Sí, primero, pero por eso se va siempre por el último. El asunto es que encontré en el tercer manuscrito de ese, firmado por el Rambam, que dice justo como dice en el libro de Mishneh Torah, de que sí, un campo de una persona no judía no está exento de Shemitah, del séptimo año, de dar el diezmo y demás y demás y demás. Es decir, él reconoció, antes de escribir ya el Mishneh Torah, que es la obra monumental de él reconoció de que ahí se equivocó. Es decir, cambió de idea, no se equivocó, cambió de idea. Al principio dijo que no hacía falta. No, al principio dijo que hacía falta, y después dijo que no, y después escribió en el libro de que no. De que no. De que no, de que no. ¿Ok? Entonces hay cosas así, uno puede darse vuelta, pero es cuando lo escribe explícitamente. Cuando yo entiendo algo de que lo entendí un poco distinto, y bueno, matate, rompete la cabeza. Ustedes pueden haber, en serio, bibliotecas enteras, hasta el día de hoy, un rabino que quiere que se ocupan los rabinos, en todas las yeshivot, en todos los grandes rabinos se ocupan de eso, de explicar a Maimónides. Es decir, cuando el Shulchan Aruch se contradice, ¿qué decimos? Se contradice. ¿Qué? No tengo explicación. ¿Qué hago? Cuando Maimónides se contradice, no puede ser. No puede ser. No. No puede ser.
Es inconcebible. Y escribe un libro de 500 páginas para decir por qué no se contradice con tal ley. ¿En serio? Hasta el día de hoy. Es totalmente increíble. Y eso es lo que tenía razón, dijo. Que griten, que pataleen, que me excomulguen, que me insulten. A ver. Le va a pasar. Pero va a llegar un tiempo en el cual todos van a estudiar mi libro, no hay nada que hacer. Porque es el libro más completo, no porque yo lo escribí. Es porque abarca todo. Toda la vida del judío, desde que nace hasta que se muere, desde que te despiertas hasta que se va a dormir, en el exilio o en la redención. Del pueblo y de las personas personales y de todo. De todo. Todo lo puse adentro. ¿No? Hay cosas que son extra talmúdicas que también las escribió. Es una obra magnífica que no se puede creer. Es decir, hay más gente hoy en día que estudia Maimónides día por día que gente que estudia Shulchan Aruch de manera sistemática. Nosotros hacemos como Shulchan Aruch por lo general. Por lo general, no siempre. En cosas que tienen que ver entre discusiones con el pueblo general, casi no hay discusiones. Es decir, el 80% del Shulchan Aruch está basado en el Maimónides. Entonces no hay tantas discusiones. Puede haber discusiones en qué se hace porque hay tradiciones de comunidades. Entonces, ¿qué va a hacer? No le puede escribir algo porque fue hace 900 años. ¿No? Hay costumbres que cambian, ¿ok? Es totalmente natural. ¿Ok? ¿Entendido? Bueno, ok. ¿Puede apagar por volver esta?